Hola, ¿qué tal están? Comentario de texto de la inteligencia emocional. En este vídeo voy a realizar un comentario sobre un fragmento, pues una página concretamente, una parte de la página del libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Los comentarios se pueden realizar de muchísimas formas, es algo también personal, individual, y bueno, es un ejemplo de cómo se podría hacer un comentario sobre este texto en concreto. Voy a leer primero los dos párrafos del texto y luego procederé a realizar el comentario. Dice así el texto de Goleman. Si el desarrollo del carácter es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas, la inteligencia emocional es uno de los armazones básicos del carácter. La piedra de toque del carácter es la autodisciplina, la vida virtuosa, que, como han señalado los filósofos desde Aristóteles, se basa en el autocontrol. Voy a comentar esta primera frase con un comentario literal, directo, y realmente aquí aparecen ya varias cuestiones importantes. Primero, la cuestión de la autodisciplina, que implica también la perseverancia, la tenacidad, etc. También, por supuesto, la vida virtuosa. Podemos tomar como modelo la eudaimonía de Aristóteles, el término medio aristotélico, también la racionalidad como algo esencial en el ámbito ético para el propio Stagirita, y también, por supuesto, el autocontrol, el autodominio, que está presente también en las escuelas helenísticas, tanto de los estoicos como también, podemos decir, de los epicúreos y, por supuesto, en general en el helenismo. Realmente también podemos pensar en la filosofía de Kant, por supuesto, en el deber por el deber, en las éticas deontológicas, etc. Pero en cualquier caso, lo primordial es que hay que autodisciplinarse, eso es lo esencial. Sigue escribiendo Goleman. Otro elemento fundamental del carácter es la capacidad de motivarse y guiarse a uno mismo, ya sea para hacer los deberes, terminar un trabajo o levantarme cada mañana. Es otra frase en la que insiste en la cuestión del hábito que ya había planteado el propio Aristóteles en su Ética Nicómaco, fundamentalmente, y que realmente es esencial, porque si no hay buenos hábitos no hay buenas conductas. El mismo Aristóteles decía que para tener pues buenos comportamientos no sirve solo la razón, el proponerse pues unos modelos teóricos de comportamiento, sino que hay que eso llevarlo a la práctica. Y que una persona se hace virtuosa con actos virtuosos o buenos, que una persona se hace sincera con actos y comportamientos que respondan a la verdad. En definitiva, que una persona se hace buena con actos de bondad, no simplemente por decirlo desde una perspectiva teórica nada más. Y sigue escribiendo Goleman. Y como ya hemos visto antes, la capacidad de demorar la gratificación y de controlar y canalizar los impulsos constituye otra habilidad emocional fundamental. En efecto, como dice Goleman, hay que controlar y dominar las emociones. Por supuesto, puede haber momentos en la vida en la que haya un momento pues muy duro que afrontar y que ahí no se puedan dominar todos los sentimientos, por ejemplo, en el caso de fallecimientos de personas muy queridas o familiares, etc. Eso es algo perfectamente entendible y entra dentro de lo lógico y de lo normal. Y es una situación ya límite especial. Pero en otras muchísimas situaciones de la vida hay que saber controlar las actitudes, los comportamientos, la explicación de lo que sentimos, etc. También continúa Goleman diciendo o escribiendo: la capacidad para dejar de tener en cuenta exclusivamente nuestros propios intereses e impulsos tiene considerables beneficios sociales, puesto que abre el camino a la empatía, a la auténtica escucha y a asumir el punto de vista de los demás. En efecto, tiene razón Daniel Goleman que empatizar, entender los motivos y las razones de los demás forma parte de un diálogo también racional y de un diálogo comprensivo respecto a los demás. Y hay que tener en cuenta lo que los demás quieren expresar, lógicamente, estemos o no estemos de acuerdo con ellos, pero siempre partiendo del respeto, de la educación y de la consideración de los puntos de vista de las otras personas. Y por eso, a continuación, dice Goleman lo siguiente: y la empatía conduce al respeto, al altruismo y la compasión. En efecto, el respeto es la base de todo diálogo, de toda conducta. El altruismo es sacrificarse por un bien mayor sin esperar nada a cambio, y la compasión pues forma parte también de la ética en general y de la ética cristiana también. Por lo tanto, esas tres
virtudes, esos tres valores éticos, respeto, altruismo y compasión, forman parte también de lo que podríamos llamar una ética mínima, siguiendo a De la Cortina, y además son fundamentales no solamente en relación con los derechos de todas las personas, los derechos humanos, sino también desde cualquier enfoque ético que se realice. Y sigue escribiendo Daniel Goleman: ver las cosas desde el punto de vista de los demás nos permite trascender los estereotipos sesgados y alienta la aceptación de las diferencias y de la tolerancia, aptitudes más necesarias hoy que nunca en una sociedad cada vez más plural, permitiéndonos vivir así en una comunidad basada en el respeto mutuo que propicia la existencia de un discurso público constructivo. Estas precisamente son las artes fundamentales de la democracia. Aquí Goleman señala la interconexión entre democracia, buenos comportamientos, buenas actitudes sociales y una buena disposición ética que se ve en la realidad, que se concreta realmente y que no se queda solamente en argumentos teóricos o en palabras nada más. Por lo tanto, diríamos que si hubiera que matizar más este fragmento del libro de inteligencia emocional, comentarlo más, pues se podrían formular como 6 preguntas para incidir más en algunos detalles que quizás con mis anteriores explicaciones no quedaron suficientemente definidos. La primera pregunta que se podría realizar sería la siguiente: ¿cuáles son las características de la inteligencia emocional? Pues son numerosas. Primero, el respeto, la escucha, también la autodisciplina, el control de lo que decimos y pues otros aspectos como puede ser el altruismo, la solidaridad, la compasión, etc. Y a partir de ahí se trata de construir, diríamos, discursos que puedan ser aceptados por los demás y en cualquier caso llegar a puntos de acuerdo, a puntos de consenso en las relaciones entre las personas. Y eso también es aplicable, por ejemplo, a los procedimientos políticos democráticos, en los que también tienen que intervenir los ciudadanos y no solamente los políticos. En cuanto a otra pregunta posible sería la siguiente: ¿la inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza e imprescindible en tiempos de crisis? Pues yo diría claramente que es útil tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, porque siempre la vida por sí misma es azarosa, es desordenada, en principio, por mucho que la intentemos ordenar, y suceden muchas cosas que no podemos controlar en la vida. Por lo tanto, siempre es absolutamente necesaria la inteligencia emocional. Saber equilibrar las emociones que ya tenemos, saber expresarlas a los demás, saber interiorizar las expresiones de emoción que nos manifiestan también las otras personas, etc. Por lo tanto, siempre tiene utilidad tanto en la adolescencia o juventud como también en la etapa madura de la vida y en la etapa de la vejez, pues también. En relación con los niños, pues también hay que tener una buena inteligencia emocional para relacionarse bien con ellos y apoyarles en todo lo posible, como es lógico. Y eso pues lo saben muy bien pues profesores, maestros, educadores, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Otra pregunta que se podría realizar en relación con este texto de Goleman es la siguiente: ¿saber dominar nuestros impulsos, expresar los sentimientos y resolver los conflictos son habilidades emocionales que debemos adquirir? Por supuesto que sí, porque si no sabemos dominar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad, para no decir cosas inapropiadas, y saber respetar siempre a los demás, pues no estamos utilizando bien la inteligencia emocional, o yo más bien diría que no sabemos manejar la inteligencia emocional. Por lo tanto, hay que expresar los sentimientos con matices, con cuidado, en el sentido de no herir la sensibilidad de los demás y resolver los conflictos de la mejor manera posible, de una forma pacífica, de una manera argumentada, racional. Saber también que puede haber tiempos de espera, tiempos de escucha, que son absolutamente necesarios. Y todo eso, ese tacto emocional, hay que expresarlo de una forma clara y evidente, que las otras personas lo noten también. Otra pregunta realizable en relación con este texto de Goleman es la siguiente: ¿por qué debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y nuestras acciones? Porque al final somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones y por tanto tenemos que ser responsables de ellas. Por supuesto que puede haber errores de decisión de todo tipo. Por supuesto también que lo lógico es no cometer esos errores de decisión
y en eso pues estamos todos. Lo que sucede es que hay que pensar bien lo que vamos a decidir, lo que vamos a decir, y a partir de ahí pues aceptar esa responsabilidad indudable que tenemos sobre lo que decimos, lo que hacemos, lo que acordamos, etcétera, etcétera. Por otra parte, se podrían poner pues otras dos preguntas, por ejemplo, aunque habría infinitas preguntas en relación con este texto, y una de ellas sería la siguiente. ¿Cómo solucionarías el problema de un amigo que suele molestarte? ¿Conoces las formas de manejar el estrés, el enfado o el miedo? Pues efectivamente hay muchísimas formas de manejar el estrés, el enfado o el miedo para controlarse y sobre todo para no padecer el estrés, por ejemplo, el enfado o el miedo también. Y para evitar que un amigo se moleste, pues se puede reconducir la conversación de alguna manera, reorientarla de mejor forma y decir palabras que disminuyan la molestia o la neutralicen totalmente o la eliminen. Y eso siempre es posible con unas adecuadas técnicas respiratorias, psicológicas, etc. Y por último, la última pregunta, en principio, que quiero hacer a este texto, de momento, es la siguiente. ¿La empatía es una habilidad social clave para ser un buen psicólogo? Estoy seguro de que sí. Un buen psicólogo o psicóloga tiene que ser muy empático, entender muy bien sentimientos, emociones, actitudes, conductas, etcétera, aparte de que tiene que tener un bagaje de conocimientos en psicología muy amplio y muy profundo y muy extenso, que lo tienen los psicólogos, y a partir de ahí pues desarrollar las terapias que sean oportunas en cada caso, o las recomendaciones, orientaciones, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.